Hola, el objetivo de este video es presentar nuestro proyecto sobre el juego de la Generala, analizándolo desde un enfoque probabilístico y de toma de decisiones. Entonces, la Generala es un juego de dados que se juega con 5 dados y una planilla de puntuación donde el objetivo es obtener la mayor cantidad de puntos posibles completando distintas combinaciones. En cada turno, el jugador puede lanzar los 5 dados hasta 3 veces. Y después de cada lanzamiento puede decidir qué dados conservar y cuáles volver a lanzar con el fin de mejorar su jugada. A partir de esto, nuestro objetivo es analizar las probabilidades del juego y diseñar una estrategia que permita maximizar el puntaje esperado a lo largo de la ronda. En primer lugar, para poder calcular esto, tenemos que definir el espacio muestral asociado al lanzamiento de los 5 dados. Entonces, pues este está conformado por las posibles secuencias ordenadas y las combinaciones que podemos tener sobre los dados. Y dado que los dados son distinguibles, cada elemento tiene la misma probabilidad, lo que serían los 6 números que tiene un dado elevado a la 5 de los 5 dados que tenemos. Entonces esto nos da un total de 7776 en el número de resultados posibles. Y de cada jugada el espacio muestral puede ir variando. Entonces, por ejemplo, una generala es el puntaje más alto de todos y es que los 5 dados tengan el mismo número. Entonces, acá tenemos 6 resultados posibles, que es que los 5 dados tengan el número 1, los 5 dados tengan el número 2 y así hasta el número 6. Mientras que, por ejemplo, con el póker, el espacio muestral está dado por las 6 formas en las que el número puede aparecer 4 veces, las 5 formas en las que el número es diferente, teniendo en cuenta que pues hay una que no se cuenta, y las 5 posiciones en las que el dado puede ser diferente, dándonos un total de 150 posibilidades. Ahora, para calcular las probabilidades vamos a tomar el número de posibilidades que tenemos sobre el número de resultados totales. Entonces, por ejemplo, la generala tenemos 6 posibilidades sobre los 7776 en general, lo que nos da una probabilidad de 0,07. Para el póker tenemos 150 sobre las 7000, lo que nos da una probabilidad de 0,19. Para el full tenemos 300 sobre las 7000, lo que nos da una probabilidad de 3,8%. Para la escalera tenemos una probabilidad de 240, lo que nos da 3%. Y para un tiro malo, que es que no nos salga ninguna combinación, tenemos 7080 posibilidades, lo que es el 91% de todas las jugadas. Hola, soy Sebastián Abella y voy a explicar la fase 2, que son las probabilidades condicionales y los estados intermedios que pueden aparecer después del primer lanzamiento de los 5 dados, como por ejemplo un trío, dos pares, un par o cuatro dados iguales. A partir de esos estados, el jugador debe decidir qué dados conservar y cuáles volver a relanzar, con el objetivo de mejorar la jugada en los lanzamientos restantes. Para cada una de esas probabilidades, calculamos pues las combinaciones de mayor valor, como puede ser un póker, un full o un general, como se puede ver que se calculan todas. Esos cálculos básicamente son usados como argumentos combinatorios, también teniendo en cuenta cuántos dados se vuelven a lanzar y cuántos resultados posibles existen. Por ejemplo, vamos a usar el del trío como primer lanzamiento, que el jugador va a conservar 3 dados. Eso para relanzar los dos restantes. Y al relanzarlos pues tenemos 36 posibilidades. Porque pues quedan dos dados. Y a partir de esas combinaciones se pueden calcular las probabilidades de póker full y el generala. Con base a esos cálculos se construye un árbol de diagrama que aquí se puede ver. Que básicamente explica las decisiones después o pues las posibilidades después del primer lanzamiento. Estas posibilidades son las que tiene el lanzador y se puede observar cómo dependiendo de cada resultado, la jugada puede ir evolucionando a medida de los siguientes intentos. Básicamente, cada rama del árbol representa un estado intermedio y sus posibles resultados. Y se puede ver también cómo evoluciona el turno dependiendo de las decisiones o también de los resultados obtenidos durante el turno. Fase 3. Esperanza matemática y toma de decisiones. Se calculará el valor esperado asociado a arriesgarse por una jugada de mayor puntaje, asegurar una jugada de menor puntaje y comparar las esperanzas matemáticas obtenidas. Está intermedio el trío. Para este ejemplo se usará
un trío de 5 donde se tiene que considerar la probabilidad del póker, de la generala y del full. Para calcular la esperanza tenemos que multiplicar los puntajes que da cada una de estas combinaciones por la probabilidad. Esto nos da que la esperanza de arriesgar es de 18,06, mientras que la de asegurar por juegos simples sería de 15, por lo que tenemos que, en este caso, conviene más arriesgarse que quedarse con la esperanza de asegurar. Sin embargo, tenemos que considerar el caso de que salga un trío de 6 donde la esperanza será parecida, será de 18 y 18,06, por lo que en este caso sí da un poco más igual. En el estado intermedio de los dos pares, en este tenemos que tener en cuenta que la general es imposible y el póker también, solo se puede conseguir un full. Y entonces la esperanza para este, que sería el mismo caso, sería la probabilidad por los puntos que dan, nos da un total de 10. Mientras que la esperanza de asegurar, dependiendo del valor, nos da un número u otro. Para este caso tenemos que considerar que hay ciertas combinaciones donde la esperanza de asegurar nos va a dar menor que la de arriesgar, como por ejemplo si A es 1 y B es 2. En este caso la esperanza de asegurar va a ser menor que la de arriesgar. O en casos donde va a ser igual, que sea por ejemplo con el 1 y el 4 como pares. Y en todos los demás casos, diferentes a los que les dije y diferentes a los que están acá en el documento, en este caso la esperanza de asegurar siempre va a ser mayor a la de arriesgar, por lo que en la mayoría de casos conviene más asegurar. Luego, en el caso que solo se tenga un par, en este sí tenemos posibilidad de que haya un póker, una generala o un full, por lo que lo mismo que en el primer caso, los puntos que da cada uno por la probabilidad individual de cada uno de los casos, esto nos da un total de 16,38, mientras que si tomamos el par más alto posible, que sería el par de 6, nos daría 12. Entonces tenemos que para cualquier caso va a ser mucho mejor arriesgar que asegurar. En el caso de los dos iguales, o sea, del póker, perdón, tenemos que la única posibilidad diferente al póker sería la de la generala, que nos daría una esperanza total de los puntos de 60 por la probabilidad generala, que sería un sexto, nos daría un total de 10. Mientras que asegurar, como ya tenemos un póker, nos daría 40, por lo que en este caso no vale la pena en ninguna circunstancia arriesgarse, ya que la esperanza de asegurar siempre va a ser mucho más alta. En la fase 4 diseñamos una estrategia global basada en las probabilidades y la esperanza matemática calculadas anteriormente. Esta estrategia consiste en tomar decisiones según el tipo de jugada obtenida. Si se obtiene un trío, se deben conservar los 3 dados iguales y relanzar los otros 2, ya que arriesgar tiene un mayor valor esperado. Si se obtienen 2 pares, en la mayoría de casos conviene asegurar, aunque en combinaciones bajas puede ser viable arriesgar. En el caso de un solo par se recomienda conservarlo y relanzar los otros 3 dados, porque la esperanza matemática de mejorar es mayor que la de asegurar. Cuando se obtiene póker, lo más conveniente es asegurar los 40 puntos, ya que arriesgar por una generala no es rentable. Si se obtiene una escalera, también es mejor asegurar los 20 puntos. Finalmente, en caso de tiro malo, se deben eliminar primero las categorías de menor valor, como unos o doces. Además, al inicio del juego se puede arriesgar más, mientras que al final es preferible asegurar para evitar perder puntos. En la fase 5 validamos esta estrategia aplicándola en varias partidas. Por ejemplo, en una de las partidas obtuvimos un trío y al arriesgar logramos mejorar la jugada y obtener un full. En otra partida decidimos asegurar una escalera desde el inicio, lo que nos permitió garantizar puntos sin correr riesgos. También tuvimos casos donde arriesgamos con un par y no logramos mejorar la jugada, lo que muestra la influencia del azar. En general, los puntajes obtenidos variaron entre aproximadamente 175 y 270 puntos. Esto demuestra que, aunque la estrategia no siempre garantiza el mejor resultado, en cada jugada sí permite obtener mejores resultados en promedio. En conclusión, la estrategia es efectiva, pero a largo plazo, el azar sigue siendo un factor determinante.